Dios bendiga, santos hermanos, muy buenas tardes. Bendigo al Señor porque nos permitió en otra ocasión, otro día más, estar aquí delante de Él en la casa de oración, donde venimos a recordar su palabra y a bendecirlo por medio de el cántico, por medio de las alabanzas, por medio de los signos espirituales y también por medio de la predicación de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Romanos titulada Pecadores culpables justificados por gracia. Hoy pasamos al capítulo 7, ya estamos el capítulo 6, donde veníamos viendo cómo Pablo nos habla de que nosotros hemos muerto al pecado y de que no somos esclavos del pecado. Desarrolló ese tema en el capítulo 6. Ahora en el capítulo 7 nos va a hablar de que nosotros básicamente hemos muerto a la ley y nos va a traer una analogía en cuanto a eso. Después de que Pablo en todo el capítulo 6 nos hablara de que ya no estamos bajo la ley, como en Romanos capítulo 6, verso 14, y vinculaba la ley con el pecado, ya que venida la ley aumentó el pecado. Eso lo vimos en Romanos 5:20, no porque la ley sea mala, porque la Escritura dice en Romanos 7:12, vamos a verlo más adelante, que la ley es santa, justa y buena. Pablo no dice, no es por eso que dice que el pecado aumentó cuando vino la ley, sino porque, como decíamos, cuando vino la ley el hombre se topó con una restricción y en su condición pecaminosa, pues quería desobedecer esa ley que Dios dejó. Pero Pablo, por medio, a través del capítulo 7, nos recuerda que, o por lo menos como vimos en el capítulo 7, verso 12, que la ley es santa, y en Hebreos capítulo 10, verso 1, también Pablo, o bueno, el autor de los Hebreos, nos dice que la ley no funcionó en nosotros, básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estábamos como ovejas descarriadas y no queríamos hacer la voluntad de Dios. Pero exactamente ese fue el propósito de la ley. La ley vino para demostrar, o para que el mismo hombre se demostrara a sí mismo que era un pecador, un impío, que transgredía la voluntad de Dios, la ley de Dios todos los días, y que era necesario o necesitaba un Salvador. Ese fue exactamente el propósito de la ley. Venir para que nosotros nos diéramos cuenta que nosotros no podíamos de ninguna manera cumplir con la ley y necesitaríamos entonces un Salvador. Amén, que era nuestro Señor Jesucristo. Y que ese Salvador venía a cambiar esos corazones de piedra que teníamos y convertirlo en corazón
o en corazones de carne, según Ezequiel capítulo 11, verso 19. Aquí es donde Pablo entonces pasa en el capítulo 7 de Romanos a traernos una analogía de la ley y cómo ya la ley no tiene aplicación a los que están en Cristo, porque hemos muerto a la ley y estamos bajo el nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu, que, que sí nos da el poder para servir y obedecer a Dios. La ley, como ya decíamos, no nos dio el poder para obedecer a Dios. Simplemente nos dio o nos dijo que no debíamos de hacer, pero no nos daba el poder para no hacerlo. Que ese fue el detalle con la ley que hizo necesaria la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el pasaje, Romanos capítulo 7, verso 1 al 6, que vamos a tratar hoy, para ver qué nos dice el apóstol Pablo allí a través de esta analogía que él nos da. Dice la palabra del Señor: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley, ya que de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera como una adúltera. Pero si se muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo, subraya esta palabra, con el nuevo, no el viejo, el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque son vivas y eficaces y más cortantes que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque ella, si son nuestra meditación día y noche, nos irá bien, Señor. Padre, habla nuestras vidas, Señor, por medio de esta predicación. Habla por mí. Dirígeme, Señor, en cada palabra que diga y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea lo que tú quieres que hoy se predique. Gracias, Señor, mi Dios. Santifícanos y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que hoy vamos a ver. Esta analogía que Pablo hace, basada en el matrimonio, el cual nos habla mucho a nosotros de lo que tú viniste a hacer por medio de tu muerte y resurrección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En este sermón, hermano, vamos a tratar tres puntos fundamentales. Perdón, dos, que serán básicos. Lo primero que vamos a ver es hasta dónde llegaba la ley, según el versículo 1 al 3. Hasta dónde llegaba la ley de Moisés. Y lo segundo que vamos a ver es la muerte de la ley, esa ley de Moisés en nosotros, del versículo 4 al 6. Ahora, si comenzamos con el primer punto que vamos a tratar, hasta dónde llegaba la ley, lo primero que debemos notar es que Pablo, en el versículo 1, se refiere
a personas que conocen la ley. Él comienza diciendo, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. Esto indica que está hablando específicamente de la ley de Moisés, la cual Dios entregó al pueblo judío. Pero también se podría estar refiriendo a gentiles, ya que antes de convertirse, ellos tenían interés en el judaísmo porque asistían a la sinagoga y conocían la ley de Moisés. O sea que aquí debemos abrir un panorama y saber que Pablo no solamente le está hablando a los judíos, que obviamente cuando dice aquí, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley, ¿quiénes eran los que conocían la ley? Bueno, los que tenían la ley, a los que se le entregó la ley, según el mismo Pablo dice en la carta a los Romanos, si no mal recuerdo, capítulo 3. Pero Pablo no solamente se refiere a ellos, sino también a aquellos gentiles que también tenían deseo o tenían interés de convertirse al judaísmo, pero no lo hicieron, sino que se convirtieron al cristianismo, pero habían visitado sinagogas y conocían la ley de Moisés. Entonces sabemos ya y debemos entender claramente a quién Pablo se está refiriendo. Obviamente se está refiriendo a todos nosotros. ¿Y qué es lo que Pablo dice entonces cuando se refiere a aquellos que conocen la ley? Bueno, Pablo ahora nos va a dar una analogía sacada del matrimonio, del versículo 1 al 3 o al 4, donde nos va a indicar qué pasó con aquella ley de Moisés y nosotros. Por eso el primer punto es hasta dónde llega o llegaba la ley. ¿Hasta dónde podía llegar? Dice Pablo en el mismo verso 1, en el principio de la pregunta, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada, está ligada por la ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Bueno, Pablo dice que la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras está vivo. O sea, Pablo está haciendo esta analogía para indicarnos a nosotros que como nosotros también morimos a la ley, entonces nosotros no estamos sujetos a la ley. Pablo es claro. Deuteronomio capítulo 25, verso 5, enseña que la mujer podía volverse a casar cuando su marido moría. La mujer, igual hoy también, tiene todo el derecho, no solo la mujer, sino el hombre, cuando su marido, su cónyuge muere, de volverse a casar, si así lo desea, porque por la ley no está atado a su marido o a su esposa. Ahora, si nosotros o si ellos en aquel tiempo se casaban con alguien más mientras el marido estaba vivo, era considerada adúltera, igual que hoy en día. Hoy en día también, si nosotros nos casamos con otra persona o sostenemos una relación amorosa con otra persona, mientras nuestro esposo, mientras el esposo o la esposa está vivo o viva, se considera adulterio, porque le está siendo infiel a su esposo. Asimismo, Pablo considera que nosotros no estamos bajo la ley, porque morimos a la ley y quedamos de igual manera libres de lo que nos unía a la ley. Por ejemplo, vamos a pasar ahora al verso 4 y al segundo punto. La muerte de la ley en nosotros. Ya vimos cómo Pablo declara perfectamente que la mujer, haciendo la analogía del matrimonio, no está ligada a su marido cuando aquel muere.
Igual el marido no está ligado a su esposa mientras que él muere. ¿Por qué? Porque la ley ya no lo obliga a mantenerse casado con una persona ya muerta. Bueno, ahora entonces nosotros también hemos muerto a la ley. Entonces no estamos obligados a vivir y a obedecer la ley. Verso 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Pablo aplica la muerte a la ley como la muerte del marido. La viuda puede volverse a casar, asimismo nosotros nos volvimos a casar mediante la conversión con Cristo, para ahora pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, o sea, a Jesús. Cuando Cristo murió en el madero, nosotros morimos juntamente con Él. Para nosotros entonces unirnos a Él en sagrado matrimonio y ya no estar bajo la ley. Bendito sea el Señor. Por eso dice claramente Pablo que nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer, a fin de ser de alguien más. ¿De quién? Del que fue levantado de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ahora nosotros no pertenecemos a la ley de Moisés, o por lo menos a la ley ceremonial. Claro que la ley moral sigue vigente. ¿Por qué? Porque Dios la quitó de la piedra y la puso en nuestros corazones. La carta a los hebreos lo dice. Ya nosotros no estamos bajo ese mandamiento escrito, como va a decir Pablo más adelante, en el versículo 6, sino que ahora estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Qué fue la ley que Dios puso en nuestro corazón? Entonces la ley moral, que es no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio delante de Dios, no honrarás a tu padre y a tu madre, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todo eso es moral. Ahora hay leyes ceremoniales, por ejemplo, como el sábado, el Shabbat, guardar el día de reposo, eso es ceremonial, eso no es moral. Entonces, de esa ley y de otras cientos de leyes más que Moisés hizo, estamos libres, como la de sacrificar animales cada año por nuestro pecado, como la de tener una medida de barba necesaria, como la de circuncidarnos, todo eso es ceremonial, nada de eso es moral. Si tú no haces o no haces eso, no estás siendo más pecador que otro. De todo eso nosotros morimos, dice Pablo. Y no morimos también de la ley moral, porque la ley moral lo que hizo fue un cambio Cristo. La quitó de la piedra y la puso en nuestros corazones. Entonces ahora nosotros sí tenemos el deseo, porque tenemos la ley en nuestro corazón. Sí tenemos el deseo de no serle infiel a nuestra esposa, sí tenemos el deseo de no decir falso testimonio, sí tenemos el deseo de no atentar contra la vida de nuestro hermano. Ahora es por un deseo que sale desde dentro, no por una obligación que tenemos, aunque nosotros tengamos el deseo. Me explico. Cuando nosotros estábamos sin Cristo y vivíamos bajo la ley, nosotros no le hacíamos daño a una persona, no porque no sentíamos hacerle daño, sino porque la ley decía que no lo hiciera, y si lo hiciera, y si lo hacía, entonces era culpable y tendría que ser condenado. Ahora no, ahora nosotros no le hacemos daño o no pensamos en hacerle daño a nadie porque amamos a la persona, porque deseamos el bien para esa persona. Todo eso fue entregado cuando Cristo llegó en nuestra vida. Cuando nosotros vivíamos sin fe y sin esperanza, lo que más le deseábamos el mal a los demás. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, lo que más hacíamos era desearle el mal al prójimo. Era si alguien no pisaba, decíamos claramente, yo recuerdo escuchar mucho eso, y no te choca un carro más adelante.
Si alguien no pitaba en el semáforo, no se lo lleva un camión. Si alguien con un motoconcho se cruzaba, de esos que andan por ahí sin ley, deseábamos que se lo llevara un camión. Eso cuando estábamos en Cristo. Ahora en Cristo, ¿qué decimos? Señor, ten misericordia y guárdalo. Señor, ten misericordia y cúbrelo. Señor, ten misericordia y ayúdalo a reflexionar de su conducta y que pueda comenzar a conducir de una manera prudente. Ese fue el cambio que hubo. Pero ya no estamos bajo esas leyes ceremoniales que fueron dadas para el pueblo de Israel por un propósito específico, que no tiene nada que ver con nosotros y que no está vigente al día de hoy para nosotros. Vuelvo y digo, versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos también con él. Y el velo se rasgó, el velo que impedía la entrada al trono de la gracia. Se rasgó y ya no estamos más bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque morimos a la ley a fin de qué? A fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. Ahora nosotros no pertenecemos a la ley, pertenecemos a Cristo. Y perteneciendo a Cristo, entonces dice el final del versículo 4, de este modo daremos buenos frutos. O sea, una persona que quiera vivir bajo la ley, se le hace imposible dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque vive subyugado bajo la ley. Y como se le es imposible guardar la ley, el día que la incumple, entiende que es un fracasado. Y por eso no da fruto. O el fruto que da no es un fruto deseado, sino un fruto obligado. A diferencia de lo que estamos en Cristo ahora. Ahora nosotros damos un fruto deseado. Yo quiero obedecer al Señor, yo quiero amar a mi esposa, yo quiero hacer el bien a los demás, yo quiero no decir falso testimonio contra mi hermano, yo quiero amar a mi hermano, yo quiero no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora yo lo quiero, ahora no es porque me obligan a hacerlo. Ahora yo lo deseo. ¿Por qué? Porque se nos dio esa capacidad. ¿Para qué? Para que diéramos buenos frutos. Para que diéramos fruto para Dios. Porque no morimos a la ley para andar como chivos sin ley, sino que morimos a la ley para entrar en un nuevo pacto dirigido por el Espíritu, por el poder del Espíritu, para servir a Dios. Recordemos nuevamente Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. O sea, las buenas obras se nos entregaron cuando nosotros, según Romanos capítulo 7, verso 4, morimos con Cristo, fuimos crucificados con Él. Se nos entregaron las buenas obras que fueron preparadas, que Dios las dispuso de antemano. Entonces ahora nosotros no obedecemos porque es una obligación, obedecemos porque queremos obedecer. Bendito sea el Señor. Pero nosotros morimos a la ley que nos tenía subyugada. La ley ciertamente era santa y buena. Lo dice claramente la carta a los Hebreos. Pero nosotros éramos incapaces de cumplirla. Todo lo contrario, la ley nos despertaba el deseo de transgredirla. La ley vino, como ya anunciábamos, que dice claramente Pablo, que vino la ley para que aumentara el pecado. Por eso es que cuando llegó la ley, el hombre sintió más deseo aún de fallarle a Dios. No era que él no le fallaba antes, sí le fallaba, pero le fallaba sin conocimiento.
Por eso Pablo dice claramente también que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora nos manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Había una ignorancia antes de venir la ley. Antes de venir la ley había una ignorancia del pecado, pero había pecado. Pero venía la ley y el pecado aumentó porque ahí fue que el hombre dijo, a mí nadie me va a prohibir algo que yo quiera hacer. Entonces, bajo ese dominio o bajo ese resultado que trajo la ley, nosotros no estamos. Versículo 5. Porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba. Oye esto, la ley, dice Pablo que vino para aumentar el pecado, y aquí dice claramente que la ley no despertaba deseo pecaminoso. Claro, por eso aumentó el pecado. Porque la ley no despertaba el deseo pecaminoso. ¿Cuál deseo pecaminoso? El deseo de fallar a esa misma ley. Dice Pablo, nos despertaban y actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. No dábamos fruto para vida, dábamos fruto para muerte. ¿Por qué? Porque la ley cuando vino nos despertó el deseo aún más macabro, pudiera decirse, de transgredir la ley de Dios, de hacer lo malo. De ese deseo, de ese despertar, fue que nosotros fuimos liberados. Ya la ley no nos despierta el deseo de fallarle a Dios, porque ahora estamos empoderados por el Espíritu para dar buenos frutos. Cuando Pablo aquí habla de la carne, está hablando de nuestros deseos pecaminosos. Cuando éramos dominados por la carne, todo lo que nos prohibía la ley lo queríamos hacer. Cuando nosotros estábamos bajo la carne, todo lo que la ley nos prohibía lo queríamos hacer. Ahora que estamos bajo el Espíritu, lo que la ley nos prohíbe, deseamos hacerlo. Y no lo hacemos como lo hacían en el antiguo pacto, por obligación. Cristo muchísimas veces fue contundente contra los fariseos cuando analizaba los deseos de sus corazones, porque era Dios, y le decía claramente, ustedes están pensando en matarme, ustedes ahora mismo están pensando en esto, ustedes ahora mismo están deseando esto, están deseando aquello, el diablo ha entrado en sus corazones. Oye, ¿por qué? Porque ellos tal vez no lo hacían en el acto, pero lo deseaban y lo pensaban y lo querían. Ahora el Espíritu vino a quitar ese deseo de nosotros. Para que nosotros no obedezcamos simplemente porque hay un mandato escrito, sino porque deseamos guardar ese mandato, aunque no esté escrito en ningún lado. Pero claramente sabemos que fue escrito en nuestros corazones. Ahora esa ley moral que nosotros conocemos, ahora deseamos hacerla. Ahora no queremos simplemente hacerla porque es una obligación y si no la hacemos, bueno, vamos a ser castigados. No, no, no. Ya nadie es castigado hoy por faltarle a la ley. Así que si usted la continúa obedeciendo, es porque ama la ley, como dice David. ¿Cuánto amo tu ley? Esa ley moral que Dios puso en nuestros corazones. Pero vuelvo y digo, las leyes ceremoniales no tienen nada que ver con nosotros. Porque esas leyes no vinieron para durar toda la vida. Vinieron con un propósito. Vinieron con el propósito de despertarnos, dice Pablo, Romanos capítulo 5, despertarnos pasiones pecaminosas, aumentar el pecado, para que luego entonces Cristo
sea glorificada. Para eso vino la ley. Dios sabía que nosotros no íbamos a poder guardarla. Claro que lo sabía. Pero aún así la dio porque tenía el deber, diría yo, de provocar en nosotros el conocimiento del pecado para que luego entendiéramos que necesitamos un redentor. Entonces, ya entendiendo que necesitamos un redentor, entonces el Señor, Jehová Dios, mandó a su Hijo Jesucristo para que venga a morir por nuestro pecado y así recibir él toda la gloria por siempre. O sea que todo eso fue parte de un propósito. Desde que el hombre pecó, se orquestó, bueno, desde antes de la fundación del mundo, pero desde que el hombre pecó, comenzó el propósito de Dios de restaurar a la humanidad. Desde que el hombre pecó, empezó a proceder el plan rescate, el plan restauración, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Y desde ahí entonces es donde Dios ha mandado profetas, ha mandado hombres a hablar a su pueblo y a llamarlo al arrepentimiento, aún sabiendo que no se iban a arrepentir. Mira, hasta el día de hoy el pueblo judío no ha creído en el Mesías. Aún sabiendo que no iban a venir a la fe, aún sabiendo que pocos iban a proceder a arrepentirse de su pecado y a recibir ese llamado. El pueblo judío hasta el día de hoy sigue faltándole a la palabra del Señor. Sigue negando a Dios. Incluso le mandó su Mesías y lo rechazaron. Pero todo esto tenía un propósito. Que el hombre se diera cuenta de la condición que tiene, para que entonces fuera necesario que viniera un redentor que muriera por nuestro pecado. Y ese redentor vino hace 2000 años, se llama Jesucristo. Vino en rescate por muchos, dio su vida en la cruz del Calvario y hoy en día continúa salvando. Y continúa llamando personas al arrepentimiento. Así que, como dice la Escritura, si tú escucharas la palabra hoy, no endurezca tu corazón. Si tú escucharas el Evangelio hoy, no endurezca tu corazón. Cree en el Señor. Cree en Jesús. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, recordemos esto. La ley tuvo su propósito y fue cumplido. Pero la ley era débil para salvar al hombre. La ley no podía salvar al hombre. La ley no tenía el poder de salvar al hombre. Y Dios lo sabía. Pero aún así mandó la ley. Para que el hombre se diera cuenta que con todo y ley, con lo que sea, no tiene él el poder de restaurarse a sí mismo, sino que necesita necesariamente de la mano de Dios para poder restaurarse. Así que Dios mandó profetas, mandó su ley, mandó diluvio, mandó castigo, mandó todo para que el hombre entendiera simplemente que si no acude a Él en arrepentimiento y fe, no hay forma de que pueda salvarse. Para que el hombre se diera cuenta que no hay ley, no hay nada que pueda él hacer lo justo delante de Dios. Y así mismo como Dios instauró los sacrificios, los instauró
no con el propósito de que hicieran sacrificio por toda la vida, dice Pablo claramente, sacrificio que no pueden quitar los pecados. No, sino como señal de que iba a venir un último sacrificio por los pecados de nosotros. Y ese último sacrificio se cumplió en Cristo Jesús. Ese fue el propósito. Así que la ley ya no es nuestro ayo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya no estamos todos los días, ay, tengo que guardar la ley, ay, tengo que guardar la ley. Ay, mire ese hermano que yo quiero hacerle daño, pero no puedo porque la ley dice que no, 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 no. Ya ahora tú fuiste empoderado, vamos a ver ahora en el versículo 6, por el Espíritu para servir y obedecer a Dios. Versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley. Morimos a aquello que no tenía atado, que era la ley, y morimos a la ley. No tenía atado al pecado y morimos a la ley. ¿A fin de qué? De servir a Dios en el nuevo poder que nos da el Espíritu. Ahora sí podemos. Antes no podíamos. Con nuestras propias fuerzas no. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu para desear hacer la voluntad de Dios. Y no por medio, como dice el texto al final, no por medio del antiguo mandamiento escrito. El antiguo mandamiento escrito no tenía ningún poder de hacernos obedecer. Simplemente tenía la letra. No hagas esto, no hagas aquello, pero no nos empoderaba para hacerlo. No nos empoderaba para obedecer. Ahora entonces, venido Cristo, morimos con Él. Y morimos a la ley, morimos al pecado. Y ya la ley no nos produce a nosotros el deseo de transgredirla. Todo lo contrario. Nos produce el deseo de obedecerla. Nos produce el deseo de obedecer a Dios. Porque morimos a la ley, morimos al pecado a fin de servir a Dios con el nuevo poder. La ley tenía poder, por el poder de hacernos pecar, no el poder de hacernos obedecer. Ahora, el nuevo poder que da el Espíritu, sí nos da poder para obedecer. El mandamiento escrito no, el nuevo sí nos da poder, porque el nuevo ahora viene según el Espíritu. Ahora puso la ley en nuestros corazones. Y con ese poder del Espíritu, entonces podemos obedecer. Pero recuerden, las leyes ceremoniales, aquellas leyes que tenía que cumplir el pueblo de Israel como un propósito de Dios para ellos, para hacerlos ver que ellos como quiera necesitan de un redentor, que ellos como quiera seguirán siendo pecador, porque no hay ley escrita que pueda a ellos salvarlo y quitarle el deseo de pecar o quitarlo de vivir bajo ese poder, ese dominio de la carne. Solamente es el Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo ese poder. Ahora estamos bajo el poder del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Claramente Pablo dice que eso no nos da el deseo, no nos da el motivo para pecar, sino todo lo contrario, para obedecer. Pero aquellas leyes que fueron sombra de lo que había de venir, simplemente, dice la palabra, los sacrificios, todo esto era sombra de lo que había de venir. Así que nosotros no estamos obligados a guardar nada de eso. Todo eso fue sombra de lo que había de venir. Ahora, la ley moral, como ya decía, Dios ahora la quitó de un mandamiento escrito, lo quitó de piedra y la puso en nuestros corazones. Y ahora nosotros deseamos obedecer a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos procurar cada día, desear obedecer al Señor. Desear obedecer su palabra. Desear bendecir su nombre, desearlo a Él.
desear obedecer. Si tú sientes que estás haciendo la cosa porque hay un mandato que te dice que no lo hagas, por ejemplo, hay personas que le preguntan por qué tú no fornicas o por qué tú no tomas alcohol, por qué tú no te emborrachas, por qué tú no haces esto y aquello. Y dicen, no, porque la Biblia me dice que no lo haga. Yo creo que es un grave error. Yo no dejo de hacer algo porque la Biblia me dice que no lo haga. Yo dejo de hacerlo porque el Señor me empoderó para no hacerlo. Porque el Espíritu me da poder para no hacerlo. Y ese poder yo lo tengo. Entonces no puedo hacerlo, ya que estaría entonces invalidando ese poder que Dios dio por medio de su Espíritu a nosotros para que obedezcamos y sirvamos a Dios. O sea que yo no hago o no dejo de hacer las cosas porque la Biblia necesariamente lo dice, aunque sí, la Biblia lo dice, aunque sí, el mandamiento cuando nosotros lo vemos nos recuerda que no debemos hacer, pero el poder no me lo da el mandamiento, el poder me lo da el Espíritu. El poder de elegir no hacerlo no me lo da el mandamiento, me lo da el Espíritu. Que era lo contrario a lo que vivíamos en el antiguo pacto. El mandamiento estaba escrito, pero no nos daba el poder de hacerlo o de no hacerlo. Porque el mandamiento no tenía ese poder. Ahora, venido Cristo y nosotros morir juntamente con Él y nacer de nuevo, entonces ahora eso que nos tenía atado, la ley que nos tenía atado, morimos a esa ley y hemos quedado libres de esa ley. ¿Para qué? Para servir a Dios con el nuevo poder del Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Así que yo no obedezco a Dios porque la Biblia lo dice. Yo obedezco a Dios porque Él me dio poder para obedecerlo. Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Dios. Cuando el texto aquí dice creados en Dios, no es que Dios nos creó nuevamente del polvo de la tierra, sino que cuando nosotros nacemos de nuevo, es como si hubiéramos sido nuevamente creados. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que yo no hago buenas obras porque la Biblia me dice que tengo que hacer buenas obras. Yo hago buenas obras porque Dios las puso en mí ya. Y yo lo único que hago a través de la Escritura es recordarla. Recordar lo que debo hacer, recordar lo que debo obedecer. Pero eso no me da el poder de obedecer. Eso no me da la capacidad. El mandamiento escrito no me da la capacidad de obedecerla. Todo lo que está aquí en esta Biblia no me da el poder de obedecerlo. Y yo no obedezco porque está escrito aquí. Yo obedezco porque ya lo que está escrito aquí, Dios lo puso en mi corazón para que pueda hacerlo. Bendito sea el Señor. Así que esa es la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto ahora se basa en el espíritu. El antiguo pacto se basaba en la letra. El antiguo pacto estaba en un libro escrito que no tenía poder de hacerme obedecer. Ahora está en el Espíritu de Dios que está dentro de mí y me motiva y me mueve y me instruye y me intuye a obedecer. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando nosotros decimos abiertamente que no estamos bajo la ley, lo que queremos decir es que no estamos bajo el poder del mandamiento escrito. Ahora estamos bajo el poder del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros debemos recordar eso cada día que nos veamos tentados a desobedecer al Señor. Ahora, cada vez que nos vemos tentados a desobedecer al Señor, ¿qué hacemos? Recordamos lo que ya tenemos dentro. La palabra del Señor, el mandamiento que Dios puso en nuestro corazón. Lo quitó de la piedra y lo puso en nuestros corazones. Y cambió nuestros corazones también de corazones de piedra a corazones de carne. Entonces ahora nosotros, el Espíritu mismo nos recuerda la palabra y nosotros ahí entonces decimos, ¿verdad? Que debemos obedecer esto.
porque ya está en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Pero no lo hacemos porque la Biblia lo dice o porque la letra lo dice, lo hacemos porque el Espíritu nos mueve a hacerlo, nos empodera para hacerlo, nos da poder para obedecer, para servir a Dios. Y eso es lo maravilloso del nuevo pacto. Hay personas que quieren vivir bajo el antiguo pacto, guardando las leyes ceremoniales, guardando la ley mosaica, guardando todas esas leyes que simplemente era sombra de lo que había de venir y sobre todo que no tienen poder para quitar pecados. La carta de los hebreos lo dice claramente. Esos sacrificios solamente eran sombra de lo que había de venir. Eso no tenía poder para quitar pecado. Temporalmente hacía sentir al hombre satisfecho, así hace al hombre sentir bien. Es como cuando tú terminas de orar por tu pecado y tú sabes que ya Dios te perdonó, tú te sientes bien por un rato, pero luego tú vuelves y pecas y entonces vuelve a sentirte mal. Eso era lo que hacía el sacrificio. Te limpiaba por un momento, pero tú volvías a pecar. Pero ahora ha venido Cristo entonces. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado presente, pasado y futuros. O sea que ya nuestros pecados delante de Dios no son vistos de la misma manera que eran vistos cuando estábamos en el antiguo pacto. Cuando estábamos bajo el poder de la carne. Nosotros en la cruz del Calvario no solamente fuimos perdonados por el pecado que confesamos hoy, sino somos perdonados por el pecado de ayer y el pecado de mañana. Porque ese sacrificio fue único y para siempre. Si nosotros tuviéramos que seguir haciendo sacrificio, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. No tiene ningún propósito. Pero como el sacrificio de Cristo lo llenó todo, satisfizo las demandas de Dios completamente, entonces ya Cristo no tiene que volver a morir, pero tampoco nosotros tenemos que volver a hacer sacrificio. Porque estamos ahora bajo el Espíritu, bajo el poder del Espíritu. Así que mis hermanos, recordemos siempre que debemos dar gracias, porque lo que antes no tenían algunos, ahora nosotros lo tenemos. Nosotros ahora tenemos el Espíritu, que nos empodera para obedecer, nos capacita para obedecer, nos liberta para obedecer. Entonces ya nosotros teniendo el Espíritu, no debemos de ninguna manera pensar en retroceder. Porque cuando pensamos en retroceder, estamos invalidando lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Estamos invalidando lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso no debería ser así. Nosotros debemos siempre, siempre, siempre vivir recordando que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por ende debemos responder de la manera que es conforme a una persona que tiene el Espíritu Santo dentro. Cuando nos sentimos tentados a pecar, debemos responder de la misma manera. Yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me capacita y me capacitó Dios para andar en buenas obras. Así que simplemente no debo hacerlo. Simplemente debo recordar eso y obedecer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Así que hermanos, ya no estamos bajo el mandamiento escrito de la ley que nos subyugaba, porque hubo un propósito mayor en la venida de Cristo. Y fue ahora poner esa ley en nuestros corazones, para que nosotros obedezcamos sin ningún obstáculo. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, por permitirnos hoy predicar tu palabra. Gracias, Señor, por esto que hemos recordado.
Oh, bendito sea tu nombre. Esta analogía que Pablo hace del matrimonio para hablarnos y para ilustrarnos que no estamos bajo la ley y que ya la ley no nos tiene subyugado. Ayúdanos, Señor, a comprenderla cada día más y a poder meditar en ella, entendiendo, Señor, que fuimos empoderados por tu Espíritu para servirte. Si no queremos servirte, simplemente debemos analizar si nosotros tenemos a tu Espíritu y si estamos en la fe. Porque ciertamente el Espíritu nos capacita y nos motiva para obedecerte. Padre, guíanos, Señor, cada día más a vivir conforme a tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea el centro de nuestro pensamiento. Que meditemos en ella cada día, como dice David, para que podamos ah, obedecerte, Señor, en el día malo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.